este año vamos a comenzar a trabajar en salir de estas cuatro paredes las cuales tenemos y vamos a ir a conquistar esta tierra en la cual el Señor nos ha puesto. Y en el capítulo 13 y 14 del libro de Números encontramos un relato de cómo los israelitas se enfrentaron y cómo llegaron a la tierra que el Señor les había prometido. Ahora, lamentablemente la respuesta de los israelitas no fue una respuesta positiva en esa situación, motivo por el cual tuvieron que vagar 38 años en el desierto. Y usted me podrá decir, pastor, se equivocó, fueron 40. Y yo le voy a decir, no, no me equivoqué, amado hermano, porque en este momento el pueblo de Israel ya llevaba 2 años vagando por el desierto y ante los sucesos que acá se narran, el Señor los castigó con 38 años más de andar por el desierto. Como les decía, habían pasado 2 años desde que el pueblo de Israel salió de Egipto. Pasaron 2 años en los que ellos se quejaron, en los que el pueblo de Israel reclamó, en los que el pueblo de Israel se arrepintió de haber obedecido al Señor, pero así como también se quejaron, fueron bendecidos por nuestro Señor. Fueron capacitados por Dios y ellos pudieron comprobar a ciencia cierta de cómo se fueron cumpliendo las promesas que Él les había dado cuando salieron de la tierra de Faraón. Ahora, para el pueblo de Israel, en este momento se encontraba una situación que iba a marcar un antes y un después en su vida, y ellos estaban ya llegando por primera vez a la tierra que el Señor les había prometido. Lamentablemente, el pueblo de Israel no reaccionó como debía y luego de haber pasado más de 700 días vagando por el desierto, por fin se presentaba delante de sus ojos la oportunidad de tomar esa tierra que el Señor les había prometido. Esa tierra que el Señor les había dicho cuando salieron de la esclavitud que iba a ser para ellos. Esa tierra de la cual fluían leche y miel. Pero lamentablemente su respuesta no hizo nada más que hacerlos retroceder en el camino y alargar el proceso que se extendió por 38 años más. Números, capítulo 13, versículos del 1 al 3 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. El pueblo sabía que estaba cerca de la tierra de Canaán, pero ellos estaban dudosos de lo que se podían encontrar en ese lugar. Y obviamente, como humanos, nosotros también, las cosas que no conocemos potencialmente nos hacen estar en alerta, potencialmente nos dan miedo. Por ejemplo, cuando vamos en un auto a un lugar que no conocemos o cuando vamos caminando por un lugar que no conocemos y estamos buscando una dirección, siempre ponemos todo nuestro sentido en alerta y tratamos de mirar para todos lados para no perdernos, para no pasarnos y para poder llegar al lugar. Y es por eso que, por ejemplo, cuando vamos a un lugar que no conocemos, le pedimos a las personas que son de ahí que nos den referencias que nos puedan indicar cómo podemos llegar. Oye, ¿y la casa tiene reja? ¿De qué color es la reja? ¿Hay algún almacén cerca, algún lugar que venda algo como para tener como punto de referencia? Y siempre vamos pidiendo ese tipo de cosas. Algo así le estaba pasando al pueblo de Israel. Ellos se encontraban en Parán, en el desierto, y debían ir a Canaán, que se encontraba al noroeste de la ubicación donde ellos estaban. Ahora, la decisión de enviar a los espías fue en base a la necesidad que tenía el pueblo de Israel de tener una certeza de qué era lo que iban a encontrar ahí. Su fe durante los años anteriores había fallado en más de una ocasión y en este momento lo estaba haciendo una vez más. En el texto original, la frase que se utiliza para describir la orden que dio Moisés que le dio, perdón, el Señor a Moisés de enviar a los espías puede ser traducida así como, mira, si tú quieres que ellos vayan, hazlo. Fue como para darle en el gusto por algo que ellos necesitaban. Lo triste de esto es que el pueblo de Israel, en vez de confiar en la palabra del Señor, confiaron en lo que los espías iban a dar. El Señor le aseguraba que iban a tomar esa tierra, pero como vamos a ver un poquito más adelante, le hago un spoiler, la respuesta o lo que vieron los espías no fue algo que les diera muchos ánimos a ellos. Un príncipe de cada tribu fue enviado a espiar esta tierra que el Señor le había prometido al pueblo de Israel años antes. Y si quieres saber quiénes fueron, lo invito a que pueda leer de los versículos 4 al 15 del libro de Números, capítulo 12. Ahí aparece el nombre de todos los que fueron. De esta historia, de todos los nombres que ahí se mencionan, hay dos nombres en los cuales nosotros debemos poner especial atención. ¿Por qué?
porque estos dos hombres que vamos a mencionar fueron los únicos que se mantuvieron firmes y que confiaron en lo que el Señor les había hecho. Uno de ellos era Caleb, de la tribu de Judá, y yo creo que acá la mayoría lo conocemos. Y el otro era Oseas, de la tribu de Efraín. Ahora, quizá el nombre de Oseas no le suene muy parecido con alguno de estos, Oseas le aparezca como una profeta y no como uno de los espías que envió Moisés a la tierra de Jericó. Y yo le diré que efectivamente a nadie le suena parecido porque Moisés le cambió el nombre a Oseas y le puso Josué. En el versículo 16 nos dice que Oseas era de la tribu de Efraín, hijo de Nun. Y a Josué se le dice Josué, hijo de Nun. Por lo tanto, estamos hablando de la misma persona. Moisés le cambia el nombre de Oseas a Josué. Oseas significa él, haciendo referencia a Dios, ayudó, o él, haciendo referencia a Dios, salvó. Por otro lado, Josué significa él, haciendo referencia a Dios, ayudará, o él salvará. Estudiosos dicen que el motivo por el cual Moisés hizo esto era para dejar en claro que Dios les había ayudado y que Dios le iba a seguir ayudando y le iba a seguir salvando en el futuro. Los espías fueron enviados con instrucciones claras. Vayan por el desierto hasta llegar a las montañas, fíjense en el país y en la gente que allí vive, si es gente fuerte o gente débil, y si son muchos o si son pocos. Fíjense también cómo han construido las ciudades y si son fuertes o frágiles como tiendas de campaña. Vean si su territorio tiene árboles, si es bueno y da muchos frutos, o si es malo y sin frutos. No sean miedosos y traigan allá algo de la tierra, algo de lo que la tierra produce. ¿Por qué? Porque comenzaba la cosecha de las primeras uvas. Hacer esta tarea les tomó 40 días a los espías. Y una vez que los espías volvieron, se presentaron con uvas delante de Moisés, delante de Aarón y del resto del pueblo. Y a ellos les contaron lo maravilloso que era esa tierra. Efectivamente era un lugar del cual fluía leche y miel. Y, y les dicen, este es el fruto que nosotros encontramos. Y me imagino que eran una uva grande, redondita, bien bonita. Hasta este punto, el 80% de los espías estaba de acuerdo. Pero de aquí en adelante se genera el conflicto. 10 espías dijeron que si bien es cierto, efectivamente era una tierra muy linda, una tierra en la cual había mucho fruto, esta tierra estaba poblada por gente que hacía imposible que ellos pudieran tomar posesión de esa tierra. ¿Por qué? Porque era más fuerte que ellos, porque las ciudades eran fortificadas. Y también dijeron que si bien es cierto, producía abundante fruto, la tierra no era suficiente porque la tierra se tragaba a sus moradores. Como si esto no fuera suficiente, también dijeron que la tierra estaba habitada por gigantes, que eran los hijos de Anak, que se mencionan en el libro, en el capítulo, en el versículo 33 del capítulo 12 de Números. Ante este escenario, la respuesta lógica del pueblo era: pero ¿para qué vamos a ir a ese lugar? ¿Para qué vamos a ir para allá si nos van a matar? Mejor vayámonos a otro lado. Quizás no va a fluir leche y miel, pero vamos a estar vivos y vamos a estar tranquilitos. El pueblo, el pueblo de Israel se iba a enfrentar a una realidad que ante sus ojos se veía imposible de realizar, porque con sus capacidades no tenían ninguna oportunidad de hacer frente a los habitantes de esta tierra. Su miedo les hizo olvidar todas las cosas que habían vivido. Su miedo les hizo olvidar las capacidades que ellos tenían y que durante 2 años el Señor había estado junto a ellos. El Señor le había dado codornices, el Señor le había había puesto una columna de fuego delante de ellos, el Señor había puesto una nube. Habían pasado un montón de cosas. Habían pasado 2 años entrenándose y organizándose, lo que a ellos los hacía más capaces de la gente que habitaba en esa tierra. Pero no creyeron en lo que el Señor les había entregado. Creyeron más en sus capacidades. Ahora, ellos no se sentían aptos para la situación. Y seamos empáticos porque si nosotros estuviéramos en una situación parecida, quizás también tendríamos las mismas precauciones. Pero ¿no crees tú que si el pueblo de Israel hubiera orado y le hubiera pedido a Dios ayuda de alguna manera, Dios se hubiera manifestado a favor de ellos? ¿No crees que si el pueblo le hubiera pedido a Dios que Él interviniera a su favor, Dios no lo hubiera hecho?
como sí lo hizo durante estos 2 años que llevaban en el desierto? Nosotros muchas veces caemos en lo mismo y nos asustamos porque tenemos un desafío por delante. El Señor, en este caso, como casa de oración, nos ha hablado durante 2 años que debemos ser testigos en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras comunidades, en nuestra ciudad, en nuestro país, donde quiera que vayamos. Pero cuando vemos el desafío que significa ir y predicarle a otra persona, hacemos lo mismo que el pueblo de Israel y buscamos una estrategia para huir de la situación. Y así nos mantenemos en nuestra zona de confort, esa de la cual no salimos porque tememos lo que nos podamos encontrar afuera. Tristemente, ese día, el pueblo de Israel marcó su destino por los próximos 38 años. Solo 2 hombres confiaron en lo que el Señor había dicho, Caleb y Josué. Cuando todos decían que no era conveniente seguir, que no era conveniente ir, Caleb se levantó y dijo, subamos a conquistar esta tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Caleb tiene una característica. Hace unos minutos vimos lo que significaba Josué, ¿cierto? Que significa Él ayuda, Él salva, por Dios. Pero ¿sabe lo que significa Caleb? Una traducción define Caleb como intrépido. Y otra traducción lo traduce la palabra Kelev como todo corazón. O sea, Caleb era una persona intrépida que tenía un corazón muy grande. Y yo me imagino al leer este texto que Caleb era algo así como un Nicolás Massú, que él estaba arengando al pueblo. Les decía, no hay nada imposible, ni una cosa para nosotros. Podemos ir y vencer porque el Señor va a nuestro lado. El tamaño del corazón de Caleb era igual al tamaño de su fe. El tamaño del corazón de Caleb era tan grande que no temió lo que sus ojos vieron, porque él tenía su confianza puesta en aquel que los sacó del pueblo, del cautiverio en Egipto, porque él tenía puesta su vista en aquel que le hizo vencer a los jinetes de Egipto. Caleb tenía su memoria y tenía claro que habían sido liberados de su cautiverio con mano poderosa y que el mismo que los liberó de su cautiverio fue el mismo que les mandó a las codornices, fue el mismo que les pondría la nube de fuego, la columna de fuego, fue el mismo que le enviaría la nube mientras caminaban en el desierto, fue el mismo que iba a permitir que de una piedra saliera agua y un montón de otras cosas. Caleb tenía claro de que el Señor estaba con ellos y que Él los iba a acompañar, que el Rey de Gloria, que Jehová de los ejércitos estaba al lado de ellos. Por lo tanto, Él estaba seguro de que contra eso nada ni nadie podría ganar. Porque no hay fortaleza, no hay puerta fortificada, no hay nada que pueda resistirse al poder de nuestro Dios Todopoderoso. Gracias, Tania. Esperaba una vez más grande. Las consecuencias de esto tuvieron un impacto en todo Israel, a corto y a largo plazo. Porque no solamente después de esto tuvieron que vagar 38 años por el desierto, sino que también los espías que vieron la tierra y creyeron que no eran capaces de tomarla, murieron por una plaga que cayó sobre ellos al poco tiempo. Solamente Caleb y Josué sobrevivieron ese día. Y años más tarde, ellos dos iban a ser los que iban a liderar el trabajo el trabajo de la toma de Israel. Pasaron estos 38 años y ya el pueblo de Israel contaba con el conocimiento necesario para poder llegar a la tierra. El pueblo se encontraba listo para por fin tomar la ciudad de Jericó, que era parte de la región de Canaán. Ahora, en el transcurso murió Moisés, murió Aarón y murieron todos aquellos que eran mayores de 20 años el día en el cual no confiaron en lo que el Señor había hecho. El pueblo ya estaba con un remanente nuevo que se encontraba listo para poder hacer frente a su tierra prometida. Pero esta vez era diferente. Esta vez sí iban llenos del Espíritu Santo. Esta vez sí confiaban en el Señor. En los primeros capítulos del libro de Josué encontramos los preparativos que hicieron para la toma de esta ciudad. Josué envió 2 espías para que reconocieran cómo había cambiado la ciudad. En esa investigación estos 2 espías conocieron a Rahab, quien lo escondió para poder cumplir con su misión. Luego, cuando ya se prepararon para ir a sitiar esta ciudad, vieron cómo el Señor abrió el mar para que ellos lo pudieran pasar en seco. Ellos ya estaban disponiéndose para ir a conquistar la ciudad de Jericó y enviaron el arca del pacto delante de ellos. Cuando llegaron al río, el arca del pacto comenzó a abrir el agua.
Dejaron el arca del pacto a mitad del río y ellos pudieron cruzar el río seco. Por segunda vez el Señor abría el mar para que ellos pudieran caminar y pudieran pasarlo sin ninguna dificultad. Antes de llegar a la tierra prometida, Josué se encuentra con un hombre que tenía una espada en su mano. El líder de Israel lo miró, se paró frente a él y con toda autoridad y con toda la pachorra del mundo le dice, ¿de qué bando estás? ¿Eres de los nuestros o eres de los enemigos? A lo que este individuo que vio a Moisés con su espada, Josué, perdón, con su espada en la mano le dice, soy el comandante del ejército del Señor. Ante semejante respuesta, Josué no tuvo nada más que postrar su rostro en el suelo y adorar al Señor. Y con humildad preguntarle, ¿qué es lo que dice mi Señor para su siervo? Esa actitud hizo que Josué pudiese recibir y entender cuál era el plan que debía hacer. Josué capítulo 6, versículos del 1 al 5 dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis vuelta a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Jericó había visto al pueblo de Israel y sabían que estaban asentados alrededor de la ciudad, pero ellos estaban tan confiados de que sus murallas eran tan grandes y estaban tan fortificadas que pensaban que nada ni nadie las podría penetrar. Ni siquiera se molestaron en enviar a alguien para ir a negociar con los israelitas y decirles que se vayan amablemente. La soberbia del mundo es su perdición. Ellos no conocían las promesas que el Señor había hecho sobre su pueblo. El mundo no conoce lo que el Señor ha prometido que va a hacer contigo. Por lo tanto, tú no te debes amedrentar en frente a lo que diga el mundo. Si bien es cierto, el mundo va a poner murallas delante de ti para que tú no puedas llegar al corazón de esas personas, el Señor ya ha dicho que no va a haber puerta que prevalezca contra la iglesia de Cristo. Y tú y yo somos parte de esa iglesia. Josué había tenido un encuentro con el comandante del ejército del Señor y él recibió las instrucciones que debía hacer. Él le dijo, no deben hacer trincheras, no deben construir ninguna estructura militar de las que se hacían en esa época para poder asediar al pueblo. Lo único que deben hacer es tomar el arca del pacto y rodear la ciudad durante 7 días. Y el último día toquen el cuerno, que eran trompetas y metan bulla y la ciudad va a caer. Solo eso. Si nosotros lo analizamos desde nuestra perspectiva humana, es un plan extremadamente simple, que de efectivo tiene nada. Porque ¿cómo va a ser que solamente dando vuelta a la ciudad los muros se caigan? ¿Cómo va a ser posible que sin disparar una flecha una ciudad se pueda rendir ante un ejército? Ahora, como todo en las escrituras, esto tiene un significado. Y esto no es así por así nomás, sino que los muros iban a caer sin la intervención humana. ¿Para qué? Para dejar en claro el poder de Jehová de los ejércitos. Los muros iban a caer solamente por el poder del Señor. ¿Para qué? Para que nadie robase su gloria. Para que nadie dijese fue porque yo hice tal cosa, sino que fue solamente la obra del Señor manifestándose. Lo sobrenatural de Dios llegando a lo natural de los hombres. Por otro lado, era también para honrar el arca del pacto, que era la presencia de Dios mismo que estaba en medio de su pueblo. Recordemos que en este caso el arca la llevaban los sacerdotes, es decir, los sacerdotes, personas menos preparadas para la guerra que un sacerdote, no creo que haya. Y ellos eran los encargados de ir con el arca del pacto y 7 sacerdotes iban adelante del arca del pacto tocando la trompeta. O sea, ninguna persona experimentada en la guerra iba a tener arte o parte en la caída de los muros de Israel.
Lo único que hacían los israelitas que eran parte del ejército, iban quitando las piedras, desmalezando el camino para que los sacerdotes pudiesen avanzar. Esta ciudad que parecía infranqueable a los ojos humanos, ante el poder de Dios, era algo tan simple que él lo iba a derrotar sin que nadie, sin que ninguna persona tuviese arte o parte. ¿Se imaginan las caras de los israelitas cuando José les contó el plan? Señor Josué, ¿qué vamos a hacer para conquistar esta tierra? Nada, solamente dense una vuelta al día alrededor de ella, toquen las trompetas, los del ejército se queden calladitos y solamente escuchen las trompetas sonar, que el último día, ahí sí vamos a meter bulla y ahí sí vamos a demostrar que estamos aquí. Pero por lo pronto, no hagan nada. Pero Señor, no tenemos que tirar alguna flechita, sacar la espada, no. Solamente hagan lo que yo les digo. Eso también era una prueba para los israelitas, para que puedan mantenerse firmes en lo que el Señor les había dicho. Porque años antes el Señor les había dicho que iban a conquistar esa tierra, pero temieron. Ahora el Señor los tenía ahí mismo, nuevamente en la tierra, y nuevamente cumplía su promesa de darle esa tierra al pueblo de Israel. Algunos estudiosos dicen que el comandante que se le apareció a Josué era nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, cuando escuchamos al ángel de Jehová, nos damos cuenta de que la gente se postra delante de él, pero él no les dice, no, por favor no lo hagas, sino que él recibe esa oración. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. Si analizamos cualquier otro ángel que aparece en el Antiguo Testamento, ninguno recibe la adoración. De hecho, los mismos ángeles que están al lado de Juan en Apocalipsis, cuando Juan se postra delante de ellos, le dicen, párate, párate, somos igual que tú. Aquí ninguno de nosotros recibe la adoración. Por lo tanto, si analizamos las características de este comandante, podemos entender de que era Jesús mismo el que estaba con ellos. Los versículos del 6 al 16 de Josué 6 nos relatan cómo ejecutaron al pie de la letra las instrucciones que el Señor les había dado. Donde fuera el arca la acompañaba el ejército, y el ejército que iba haciendo, limpiando el camino para que ellos pudieran avanzar. Ellos estaban honrados por el trabajo que les tocaba hacer, y en ningún momento dijeron, pero Josué, ¿cómo vamos a tener que ir limpiando el piso, sacando la maleza? Sino que ellos reconocían de que lo importante era lo que iba atrás de ellos. ¿Y qué iba atrás de ellos? La presencia de Dios. Delante del arca iban 7 sacerdotes que tocaban las trompetas, lo que hacía dos cosas. Para aquellos que estaban adentro de la ciudad de Jericó, les daba miedo y les daba preocupación porque no sabían lo que estaba pasando. Pero al pueblo de Israel les daba valentía y les daba coraje para poder tomar esa ciudad al séptimo día. 7 largos días pasaron y mientras daban la vuelta y tocaban la trompeta los sacerdotes, los soldados no emitían ninguna palabra. Solamente escuchaban el sacerdote tocar la trompeta, así como nosotros nos callamos cuando escuchamos a Dios hablarnos. Cuando ya se dieron vuelta y llegaron al séptimo día, luego de tener mucha paciencia, vieron cómo el Señor cumplió con su obra. Josué capítulo 6, versículo 15 al 16 dice, al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron la vuelta a la ciudad, de la misma manera que lo habían hecho las 7 veces. Solamente este día dieron alrededor de ella 7 veces. O sea, el séptimo día dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. En ese momento, luego de una semana de rodear la ciudad sin que el ejército dijera una sola palabra, el pueblo de Israel gritó. Y yo me imagino que ese grito tuvo que haberse sentido como el rugido de un león que hizo estremecer toda la ciudad, que hizo estremecer a todas las personas que estaban dentro de la ciudad de Jericó. Algo así se oirá cuando nuestro Señor Jesucristo descienda del cielo para derrotar a Satanás. Los muros cayeron y hay estudios científicos que demuestran que los muros, en vez de estar así y caer hacia afuera, cayeron hacia adentro. Algo que era muy poco probable, porque nadie lo hace Dios desde afuera. Y eso demuestra el poder de Dios, el poder de Jehová, quien les entregó la ciudad a los israelitas. El pueblo de Israel tenía la instrucción de que debían destruir todo lo que en ella había, ya que esa ciudad iba a ser consagrada para el Señor. Por lo tanto, nada debía quedarse en pie.
Solo debía quedarse en pie Rahab y su familia, quienes habían ayudado a los espías. Con los muros en el suelo, los habitantes de Jericó quedaron desprovistos de seguridad alguna que los protegiera ante el azote de los israelitas. Y es que cuando el Señor cumple las promesas, lo hace sin que falte una palabra a lo que Él dijo. Los muros cayeron y el pueblo de Jericó y el pueblo de Israel podía entrar a tomar la ciudad de Jericó. Tú y yo hemos recibido al comandante del ejército de Jehová en nuestros corazones como nuestro Señor y nuestro Salvador. Con eso hemos recibido el Espíritu Santo, lo que nos convierte en el arca del pacto. Por lo tanto, ya tenemos la instrucción y tenemos la presencia de Dios en nosotros, lo que nos hace que no haya ninguna muralla, no haya ninguna ciudad fortificada, no haya ninguna cosa creada que pueda resistir al ataque de la iglesia de Cristo, que pueda resistir al sonido de las trompetas del Señor, que pueda resistir al rugido del león de Judá que libera de todas tus prisiones, que borra todas tus fortalezas, que derrota todas las fortalezas que tú puedas tener en tu corazón, que te da la libertad para poder presentarte delante de nuestro Señor Jesucristo como un obrero aprobado. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el trabajo que vamos a realizar este año? La respuesta es súper simple. El Evangelio trae libertad y hace caer las murallas que las personas han puesto en sus corazones. Tenemos el arca del pacto con nosotros. Y si bien no tenemos trompetas o cuernos de carnero que podamos utilizarlas, sí tenemos instrumentos con los cuales adoramos al Señor y que nos permiten verlo a Él moverse, derribando los muros fortificados. Así como la ciudad fue consumida por el fuego del Espíritu Santo consumirá los pecados de las personas a las cuales les prediquemos. Así como ha consumido tus pecados y mis pecados. Y los va a eliminar del camino y va a allanar todo para que pueda entrar ¿quién? El Rey de Gloria. ¿Y quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, el poderoso en batalla. Ahora, durante este año puede ser que nos enfrentemos a muchas situaciones que nos van a hacer ver o nos van a hacer sentir de que estamos enfrentando una ciudad que está fortalecida, una ciudad que va a estar con mucha fortificación alrededor, que está impermeabilizada para que el Evangelio pueda penetrar por sus muros y pueda llegar a surtir el efecto. Pero Jesús mismo dijo que las puertas del infierno no van a prevalecer contra el avance de su iglesia gloriosa, esa iglesia gloriosa de la cual tú y yo somos parte. Solamente debemos creer que Él lo va a hacer. Puede ser que durante este año tengamos muchas dudas y este año como ministerio vamos a trabajar por la conquista de la tierra en la cual el Señor nos ha traído. Hemos estudiado un poco la gente del lugar, hemos escuchado diferentes impresiones de espías que llegaron antes que nosotros a esta tierra, pero no nos vamos a dejar llevar por lo que ellos dicen, sino que nos vamos a dejar llevar por lo que el Señor ha dicho, porque nos vamos a aferrar a lo que dice el Señor sobre esta tierra. Y no solamente hablo de la tierra de Peñaflor, sino hablo de la tierra donde pisa tu pie. Toda la tierra donde pise tu pie va a poder ser liberada si tú confías en que el Señor está contigo. Acá en nuestra casa somos 3 personas que estamos dispuestos a ir y a enfrentarnos con lo que sea que esté delante de nosotros, porque no le tememos, porque confiamos que el que va con nosotros es más poderoso y es más grande. Sabemos que el Señor está con nosotros. Y hoy estamos reclutando a otras personas que se quieran sumar a esta campaña, que no teman lo que puedan ver sus ojos, sino que confíen en lo que el Señor ha dicho, que confíen en la palabra del Señor, que confíen en lo que dice en su escritura. Quiero dejar en claro que si alguien hoy tiene miedo o está medio temeroso, no se va a morir como se murieron los espías que envió Moisés, ni tampoco le va a dar lepra ni nada, pero sí vas a retrasar el llegar a la tierra donde el Señor te ha enviado. Quizás no van a ser 38 años, pero sí va a ser un tiempo perdido. Vas a deambular más tiempo de lo que debes. Y todos sabemos que perder tiempo luchando contra el Señor es perder el tiempo, porque su voluntad se va a cumplir, queramos o no queramos. Puede ser que tengan miedo acerca de lo que viene este 2023.
Y puede hacer que no te sientas capacitado porque ves tu pasado, porque ves tu presente y sientes que no tienes lo necesario para poder ir y aportar en esta misión. Pero te quiero animar a que puedas poner tus ojos en el Señor, que pongas tu mirada en aquel que te ha entregado de su Santo Espíritu, para que así como el Señor le dijo a Josué, pueda hacer también tuya esas palabras. Todos los días de tu vida estaré contigo y nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, porque yo no te soltaré. El Señor ha hecho esas promesas con cada uno de nosotros. El Señor nos ha dado el tremendo privilegio de ser sal de la tierra, de ser luz del mundo. Y nos ha dotado también de todo lo necesario para poder cumplir con esa misión. El enemigo pone ideas en nuestros corazones. Y es por eso que nosotros debemos usar para esta batalla que vamos a enfrentar la armadura del Evangelio. Debemos utilizar esta armadura para apagar los dardos del enemigo que nos va a lanzar, para que podamos tener en nuestros corazones y en nuestras cabezas la certeza de la salvación que tenemos en Cristo Jesús, que podamos usar la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad y la espada de la fe. No dejes que el enemigo te haga vagar más años por el desierto. No dejes que el enemigo se interponga en el llamado que el Señor te ha hecho. Porque si Él te ha llamado a trabajar hoy aquí en casa de oración, es porque Él sabe lo que tú puedes hacer. No pongas tu mirada en lo que dices tú de ti mismo o de ti misma. Pon tu mirada en lo que el Señor ha dicho de ti. Recuerda que el Señor nos ha dado de todo lo necesario para poder tomar esta tierra. Y te queremos invitar a que tú nos acompañes a ser parte de la conquista de esta tierra que el Señor nos ha dado. Porque las puertas del infierno, las puertas de la idolatría y del pecado no podrán contra la poderosa iglesia de Cristo que se levanta confiada en su promesa, que se levanta confiada en lo que el Señor va a hacer, porque no confía en sus propias capacidades, sino que confía en lo que el Señor ha dicho. ¿Te animas a unirte? ¿Te animas a ser parte de los que van a ir a conquistar esta tierra que el Señor, donde el Señor nos ha puesto? ¿Te animas a ser una valiente o un valiente de los que dice, yo me miro y realmente siento que no tengo mucho para poder aportar, pero confío en que el Señor sí me ha dado lo necesario para poder ir y cumplir con ese llamado que Él me ha hecho? Si estás dispuesto, te quiero invitar a que puedas hacer esta oración conmigo. Bendito Señor, gracias Padre amado por este día. Gracias Señor por este tiempo en el cual tú nos has hablado, bendito Señor, y te pedimos, Padre Celestial, que tú nos des determinación y valentía, Padre Santo, para poder cumplir, Señor, con la conquista de esta tierra, Señor, a la cual tú nos has enviado. Señor, no sabemos, Padre Santo, con qué nos vamos a encontrar, bendito Dios, pero confiamos, Padre Santo, en que tú allanarás el camino, bendito Señor, para que tu palabra, para que tu promesa, Señor, se pueda cumplir, Padre Santo. Y que podamos ver, Señor, no solamente la tierra de Peñaflor para Cristo, bendito Señor, sino que también cada uno de nuestros hogares, Señor, pueda ser una tierra en la cual tu palabra, Señor, sea lo que la gobierne, Padre Santo. Que podamos, Señor, entrar en esta tierra, bendito Señor, confiando en que tú nos vas a dar la victoria, Padre Celestial. Confiado, Señor, en que tú vas con nosotros, Padre Santo, y que nada ni nadie, bendito Señor, nos podrá hacer frente, Padre Celestial, porque confiamos, Señor, en que tú, bendito Dios, estarás con nosotros y tú vencerás, Padre Celestial, a nuestros enemigos, porque no es nuestra guerra, sino que es tu guerra, Padre Celestial. Porque tú te levantas, Señor, como poderoso gigante, Padre Santo, y vences en las artimañas del enemigo, Padre Celestial. Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, Padre Celestial, para confiar en tus promesas, Señor, más que en lo que dice nuestra palabra, en lo que dicen nuestras ideas, en lo que dice quizás nuestro corazón que se puede equivocar, Padre Celestial. Señor, yo te pido por Valeria, por Jimena, por Mateo, por Ernesto, por Benji, por Andreina, por Tania, por Janina, Señor, por Susana, por mí, bendito Dios. Que tú nos des valentía, Padre Celestial, para donde quiera que estemos, Señor, en el lugar en el cual tú nos pongas, Padre Santo. No dudemos, bendito Señor, de que tú vas con nosotros, Padre Celestial. Y que con todo lo que nos podamos encontrar, bendito Señor, que sea en contra tuya, Padre Celestial, lo vamos a poder vencer, bendito Señor. Porque tú estás con nosotros, Padre Santo, y no hay cosa creada, bendito Señor, que se pueda levantar en contra tuya. Señor, danos valentía para poder ir y tomar, bendito Señor,
donde tú nos has llevado a ser. Esta tierra, Padre Santo, a la cual tú nos has llevado a servirte, bendito Señor. Padre, yo te pido todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador.